Vamos a conversar de esta tramitación al veto a la ley de usurpaciones que mañana se ve en el Senado. Estamos con Felipe Kast, senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, además autor de este proyecto. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, Julio César. Bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, un poquito para que la gente entienda y sepa lo que va a ocurrir mañana y cómo ve usted esta situación. Mañana el gobierno, ingresó un veto el viernes y mañana se da cuenta en sala y el miércoles en realidad empezamos a ver el veto del gobierno a la ley de usurpaciones en la Comisión de Seguridad del Senado. Por lo tanto, en realidad es el miércoles cuando se va a ver en la práctica. Se nos fue ahí, parece, el senador. Vamos a tratar de poder nuevamente tomar el contacto. Estábamos conversando con el senador Felipe Kast, el veto del gobierno a esta ley de usurpaciones. Recordemos que el gobierno ha dicho que no le satisface este proyecto. Hay un tema que lo explicó acá. Estuvimos en entrevista con el ministro Elizalde, ¿no?, quien decía que que el gobierno sentía que, ¿no es cierto?, se iba a llegar en algún momento con esta ley a que los ciudadanos tomaran justicia por sus manos, venganza, y que se iba a poder en algún minuto formar algún enfrentamiento, una especie de guerrilla entre chilenos que no les parecía. Senador, ahora sí. Ahora sí. Estaba dando un poquito entrevistamos al ministro Elizalde hace un tiempo atrás sobre esta ley de usurpaciones. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Primero, lo que yo estaba escuchando y esta idea de que se podían formar guerrillas o autodefensa es simplemente desinformar. Lo único que tenía la ley de usurpaciones es la legítima defensa, que es lo mismo que tenemos hoy día en nuestras casas. Si alguien entra a tu casa a asaltarte y tú quieres llamar a la policía, puedes llamarla y la policía tiene que venir, pero si tú te ves obligado a defenderte, tienes un concepto que se llama exhibición penal, o sea, no te pueden llevar a ti preso por haberte defendido en tu casa. Ese es el concepto que hoy día existe. Y lo que estábamos haciendo con la ley es llevar ese mismo exhibición penal a cuando alguien usurpa solo violentamente, no cuando hay usurpación no violenta, esa exhibición penal, llevarla también a cuando te usurpan, por ejemplo, tu parcela o tu terreno. Y el gobierno, que no le gustaba eso. Senador, pero a uno le quedaba la impresión, por eso es bueno conversar con usted, que es el creador de la ley, le da la impresión que después de usurpado un terreno, podían volver a recuperarlo. Y ahí es donde al parecer se podría prestar para enfrentamiento, para intercambio de disparos, de balas, de lo que fuera. Efectivamente, y por lo mismo, lo que nosotros esperábamos es que el gobierno hiciera un veto que corrigiera solo eso, solo cuando hay recuperación, que no puede haber legítima defensa privilegiada, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso es lo que todos esperábamos. Pero desgraciadamente el gobierno ingresó no solo un veto, ingresó 14 vetos. O sea, como no consiguieron los votos en el Congreso y el Congreso aprobó esta ley de usurpaciones, el gobierno finalmente ingresó un veto que les basta solo con un tercio de los votos del Congreso, que al final lo que hizo, que es lo más grave para nosotros, es que bajó de pena de cárcel que tenía la usurpación a simplemente multa. Y como en Chile nunca se ha pagado una multa de las que salen del Código Penal, es simplemente impunidad total. Y eso es lo que a nosotros nos molestó, y por eso le dijimos al gobierno, cuando nos dijo que quería hacer el veto, le dijimos, ni un problema. La legítima defensa privilegiada, usted la puede sacar si quiere, nosotros no compartimos, pero entendemos que tenemos visiones distintas y usted lo ha dicho por todos los medios que no les gusta, así que lo entendemos, pero por favor no crucen la línea roja de bajar a multa la usurpación, porque si no quedamos como estamos hoy día en buena medida. Y eso lo hicieron, y solamente para que quienes nos escuchan entiendan, las penas de cárcel que teníamos en usurpación eran tan bajas, que en menos de 5 años y un día, que ni siquiera se iban a la cárcel al tiro. Simplemente se tomaban detenidos, control de detención, pero si había reincidencia, ahí sí podía tener pena efectiva. Y hoy día, ¿cómo va a quedar la ley? Si es que se aprueba el veto, es que hay pena de cárcel para robar un celular, hay pena de cárcel para robar una mochila, pero no va a haber pena de cárcel para usurpar un terreno. Entonces creemos que quedó muy desproporcionada el tema. No entiendo nada, porque pasamos de prácticamente agarrarse a balazo a pagar una multa. Entonces, no se entiende, como ciudadanos no se entiende nada. Pasamos de 0 a 100.
de 100-0, de blanco a negro. O sea, que en la última conversación quedamos que era mucho porque prácticamente la gente se podría, ¿no es cierto?, agarrar a pescar a balazo en una recuperación, y ahora usted nos dice que con todos los vetos la cuestión queda en una multa. Solamente en el caso de la usurpación, donde no hay violencia a las personas, o sea, cuando es una usurpación, que llegas tú a tu parcela y tú de repente está tomada, y esas personas van a tener multas, o sea, no les puede pasar nada más que eso, siempre y cuando el juez lo defina. Eso es importante decirlo. El juez va a quedar con la potestad de definir si es que es multa o pena de cárcel. Y nosotros, nuestra postura era que, te insisto, como en el caso cuando roba un celular o cuando roba una mochila, el juez no tiene esa facultad. Al juez está mandatado que robar un celular en Chile tiene pena de cárcel. Es verdad que es baja y por lo tanto no te vaya a la cárcel, pero si tú reincides, sí te vas a la cárcel. Y eso es lo que buscábamos con esta estructura legal de menos de 5 años y un día, y el gobierno quiso rebajarlo a una multa simplemente. ¿Y qué pasa ahora en la tramitación del veto? A ver, es bien complicado porque el gobierno le basta con los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio para aprobar que sea multa nomás. Entonces, porque con un tercio se impone la voluntad del Ejecutivo. O sea, aquí lo curioso es que el presidente Boric y el Fernando Atria y todos los que cuestionaban la Constitución actual decían que el veto presidencial era como en los últimos enclaves del pinochetismo, de la dictadura de Pinochet. Y llegan al gobierno, gobiernan, y a la primera de cambio, cuando no logran los votos democráticamente en el Congreso, aplican el veto. A un tema tan sensible como las usurpaciones, que, ojo, no es solo para la Araucanía. Hay que acordarse que un sicario asesinó al papá de Valentina Correa y fue mandatado por un usurpador. Y la familia de Valentina Correa, incluso después de que mataron a su papá, no pudo recuperar el terreno. Después de 2 años. Estamos hablando de lo de Concón, ¿no? Así es. O sea, por eso te digo que no es solo en la Araucanía, hay mafias de usurpadores en todo Chile. Porque la gente me dice, pero es que Felipe, ustedes están haciendo leyes solo para la Araucanía. Mentira. Esto es mucho más masivo y tiene que ver con el tráfico del suelo, simplemente de gallos que lotean, hay incluso loteos en distintas partes de Chile, en la playa. O sea, hoy día hay una sensación de impunidad con la usurpación que nosotros creemos que es importante corregir, por mucho que no sea violenta, porque para mí no hay usurpación pacífica. Cuando se te meten a tu terreno, al final del día siempre es bastante violento para el que es usurpado. A ver, ¿y qué pasa si se aprueba el veto? Si se aprueba el veto, quedamos con multa, o, dependiendo del juez, y si se aprueba el veto, probablemente vamos a ingresar una nueva ley, pero imagínense que yo hice esta ley cuando me reuní con las víctimas de la Araucanía. Hace 3 años la empezamos a trabajar. Entonces, claro, yo puedo ingresar un nuevo proyecto de ley para lograr lo que queríamos, pero probablemente me demore, no sé si 1 año o 2, hasta que tengamos de nuevo la voluntad del Congreso de sacarlo adelante. Entonces, es una mala noticia la del veto. Yo no entiendo al presidente Boric y a la ministra Toá, porque la semana pasada entera estuvimos conversando. Ellos tenían 5 preocupaciones de la ley. Había 5 temas que no les gustaban. Nosotros les dijimos, ya sabe qué más, 4 de ellos, ni un problema. Entendemos, ustedes son gobierno, el presidente Boric, y ya decidieron que lo van a ocupar. Pero hay un tema que le pedimos que no crucen la línea roja, que no lo bajen a multa, porque si no queda muy parecido a lo que tenemos hoy día. Y desgraciadamente estuvieron dispuestos a cruzar esa línea, a no llegar a un acuerdo, y yo realmente no sé por qué, no sé si es que el Partido Comunista, no sé quién los presionó, pero es una mala noticia para Chile, y yo espero que ojalá gente de izquierda del Congreso le rechace el veto, porque si lográramos más de 2 tercios, efectivamente se podría rechazar el veto y mantener este componente de que sea pena de cárcel usurpar un terreno. Muchas gracias por esta conversación, senadora. Quedamos atentos. Muchas gracias, Julio César, que esté muy bien. Quedamos atentos. Bueno.